Bien, me alegro. Vamos a avanzar al segundo tema para el primer parcial. Como en la anterior clase les había manifestado, el primer tema es plan de diagnóstico y plan de tratamiento, que eso lo avanzamos paralelamente teórico-práctico para trabajar sobre modelos. Hoy día vamos a avanzar al segundo tema, que es el diagnóstico y plan de tratamiento es el primer tema, pero sin embargo, aquí le vamos a refrescar un poco la memoria. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico es que cuando el paciente llega a la clínica, ¿qué es lo que primero que hacemos? Hacer una pequeña historia clínica, ¿no? Y dentro de esa historia clínica, nosotros hacemos una revisión de la cavidad bucal de nuestro paciente, ¿no? Le hacemos un examen intraoral, extraoral, vemos la edad del paciente. Si nosotros tenemos una duda si se va a hacer puente o una placa removible, nosotros debemos de tomar un modelo de estudio para analizar extraoral, obviamente. Y si tenemos dudas de los posibles dientes pilares, nosotros lo que hacemos es tomar una placa radiográfica y así tener una idea cabal de cómo están los dientes o los futuros dientes pilares. En el plan de tratamiento nosotros le manifestamos al paciente qué es lo que se le va a correccionar y bueno, si es digamos, el puente, nosotros hacemos una revisión de los posibles dientes pilares y el grado de destrucción dentaria que pudieran tener los dientes pilares. Hay que tener en cuenta que el paciente acude a la clínica más que por lo funcional, por la estética, ¿no? Y eso es lo que le interesa al paciente, reponer algunos dientes ausentes en su cavidad oral. Y además debemos hacer una revisión de la placa bacteriana y el índice cariogénico para ver si ese paciente es apto para un puente. Eso a grosso modo es lo que les he dicho, lo que nosotros estamos avanzando ya sobre modelo. El tema en sí que nos ocupa hoy día son las indicaciones y contraindicaciones de los puentes. En primera instancia, nosotros debemos de tener una definición muy clara de lo que es un puente. Vuelvo a recalcar, un puente es una restauración protésica que va a sustituir o a reemplazar uno o más dientes ausentes de la cavidad bucal y que esta estructura protésica debe ir fijada o cementada a los dientes pilares y que el paciente no podrá retirarlo. Dentro de los tipos de puentes que nosotros conocemos, en primera instancia vamos a manifestar los puentes sin preparación dentaria. Este tipo de puentes normalmente se los confecciona en pacientes que son relativamente jóvenes, ¿no? Como su nombre lo indica, no se prepara el diente, sino se hace unas retenciones por palatino o por lingual, ¿no? Y estos dientes, así a grosso modo les voy a manifestar, son los puentes Rochester y los puentes Maryland, que después los vamos a describir más detenidamente. Luego tenemos los puentes removibles. Antiguamente a unas plaquitas removibles se les daba esa denominación. Era una restauración en que sí, el paciente se podía retirar de la cavidad bucal, lo cepillaba, se cepillaba los dientes y se los volvía a colocar. El puente parcial, por ejemplo, obviamente que todos los puentes son parciales, ¿no?
Nosotros estamos siguiendo esta definición o tipo de puente según el autor del cual nosotros nos estamos ocupando o del cual hemos utilizado el texto base. Luego tenemos, si ustedes ven acá, por ejemplo, puente parcial, va fijado o cementado, y la prótesis parcial es la que no se cementa, es la prótesis parcial removible, como algunos autores la describen como la PPR, la prótesis parcial removible. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la sustitución de los dientes ausentes? ¿No? En primera instancia vamos a decir que aquí, por ejemplo, el odontólogo ha tratado de restaurar esta cavidad bucal. Este paciente tenía puros restos radiculares. Le ha hecho pernos, como ustedes ven. Estos, por si acaso, no son implantes, son pernos. Y van a ver ustedes cómo le han restaurado en 2 puentes por separado. Aquí, por ejemplo, lo han soldado a nivel central porque se le ha hecho por separado, porque todos los pernos no tenían el mismo eje de inserción y antes de acrilizarlo se ha soldado por palatino. ¿Cómo mejorar el bienestar general del paciente y odontológico de su cavidad oral, ¿no? El paciente normalmente, ¿qué desventaja traerá la sustitución de las piezas dentarias? ¿No? Algunas veces nosotros, como bien ya lo dijimos anteriormente, la confección de un puente jóvenes en una cavidad bucal de por sí es traumático. Es traumático, ¿por qué? Porque algunas veces se elimina tejido dentario al momento de tallar los dientes pilares, se elimina tejido dentario sano, ¿no? Es por esa razón que se dice que es traumático, porque se elimina tejido dentario sano para poder nosotros preparar los dientes pilares como muñones para que no tengamos problemas al momento de la prueba y la instalación de los puentes definitivos. La relación entre ventajas y los inconvenientes de la sustitución. Algunas veces vuelvo a recalcar que nosotros eliminamos tejido dentario sano. Otras veces nosotros, digamos, los puentes diseñamos de tal manera que algunas veces es más estético que funcional un puente al confeccionar sobre un paciente. Si se va a sustituir por medio de qué se va a sustituir los dientes ausentes, puede sustituirse de acuerdo al número de dientes ausentes y de acuerdo al número de dientes remanentes o presentes en la cavidad bucal. Es así que nosotros podemos diseñar o una prótesis parcial removible o uno o varios puentes. ¿Por qué? Depende de muchos factores, como por ejemplo la edad del paciente, cantidad de dientes residuales que se encuentran en la boca. La higiene del paciente es muy importante, y que más adelante vamos a tocar un punto de la profesión del paciente o algunas veces si padece alguna enfermedad como el tipo de la epilepsia o alguna otra enfermedad de larga data o de tipo sistémico, como también se le llama. Entonces, vuelvo a recalcar acá, ¿por qué tipo de prótesis podemos restituir los dientes ausentes? Puede ser a través de un puente o puede ser a través de un puente removible, como se le llama,
o una prótesis parcial removible. También hay una prótesis con atache, con ataches de precisión, que más adelante también es similar a la confección de un puente fijo removible. No sé si logran ver acá en estas imágenes. Aquí, por ejemplo, este paciente, en la primera imagen, se ha combinado en la parte anterior, se le ha colocado un puente, y en la parte posterior, que también le faltaba a nivel de molares, se le ha hecho una placa parcial removible. Igual acá también. Son casos muy especiales estos. ¿Cuáles son las ventajas de la sustitución de los dientes ausentes? En primer lugar, ustedes van a escuchar a los pacientes que llegan a la clínica, o llegan a la consulta privada, no por problemas funcionales, sino por problemas de estética. Algunas veces cuando llega el paciente le dice, yo quiero que me pongan uno o más dientes postizos porque se ve feo, tengo un espacio sin dientes. ¿No? Pero nosotros al momento de hacer el examen clínico nos damos cuenta algunas veces que también le faltan los molares, ¿no? Algunas veces nosotros optamos por sugerirle al paciente que para él más económico y más higiénico es una prótesis parcial removible. Pero el paciente está enceguecido porque quiere un puente. Algunas veces en nuestra profesión dejamos de lado la ética y nos vamos por la parte mercantilista, es decir, cuánto nos va a costar y cuánto vamos a ganar. Cuando lleguen ustedes a quinto año, hay una materia de ética, entonces van a ver ahí en qué momento ustedes van a confeccionar una prótesis o un puente. Se llama una materia de entología, de endotología, no estoy bien, pero se trata de la ética profesional del odontólogo. Y más aún cuando al paciente le faltan las piezas anteriores. El paciente llega a la clínica y lo primero que dice, yo quiero que me ponga un postizo aquí en esta parte de adelante porque no puedo ni hablar ni reír porque se ve feo. No le importa si va a poder masticar algunos alimentos, lo que quiere él es sonreír. La parte estética pone al paciente en primer lugar. La estabilidad oclusal joven también es muy importante. Al extraer una pieza dentaria, se pierde lo que nosotros llamamos la estabilidad oclusal. Es decir, el diente antagónico se sobreerupciona, ¿no? Generalmente eso ocurre cuando se extraen los primeros molares, o superior o inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que primero? Primero lo que se debe hacer es devolver el plano oclusal al paciente. Puede ser un ajuste oclusal o puede ser haciendo una endodoncia y tratando de colocarle una corona al diente antagónico para después que nosotros sobre esa base podamos trabajar en la confección de un puente. La eficacia masticatoria también es importante porque alguna vez ustedes van a escuchar que cuando el paciente llega a la consulta o a la clínica, dice, doctor, yo no puedo comer porque ahí donde me falta ese diente se me resbala el bolo alimenticio, no puedo mascar. Así que por eso yo quiero que me reponga esa pieza perdida. No sé, jóvenes, si tienen alguna pregunta hasta acá. Por si acaso este tema ha sido extraído, nos hemos basado en el capítulo 7 del libro de prótesis fija de Smith.
Yo estoy tratando de darle un enfoque general, pero lo más comprimido, lo más práctico, lo más concreto posible. Vuelvo a recalcar, está basado en el capítulo 7 del libro de prótesis fija de Smith. ¿Algunas preguntas, jóvenes? Doctor, un atache es una mezcla de una prótesis removible con prótesis fija, ¿se podría decir? Eso no lo entendí muy bien. El atache es como una incrustación que va sobre la cara oclusal generalmente o de un premolar o de un molar. Es como un tope, pero que no se cementa el atache. Tiene cierto grado de movilidad tipo bisagra. Ya, doctor, gracias. Generalmente lo utilizamos en prótesis fija nosotros. Cuando avancemos el tema de puente fijo removible, ahí vamos a entrar más en detalle. Ahora estamos hablando de las indicaciones y contraindicaciones de los puentes. ¿Cuándo está indicado y cuándo no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, joven? Hola. Zulma, Mamani, ¿alguna pregunta? No, doctor. Está claro, doctor. Rivarola, ¿alguna pregunta? Rivarola. Hay muchas personas que vienen a la lista y después se van. Todo está claro, doctor. No, yo no digo por vos, digo por Rivarola. Bueno. Jiménez Jael, ¿está claro? ¿O alguna pregunta? Está claro, doctor. Ramírez Rocha, ¿alguna pregunta? Ramírez Rocha. Voy a tomar en cuenta a quienes le llamo y no están en clase, pero ya han dicho presente. Doctor, usted me anotó en la lista, no me dijo si me había anotado. Perdón. No ha debido estar presente al momento de llamarte. Sí, es que mi internet estaba fallando, doctor. Es que yo tampoco tengo la culpa. Por favor, doctor, última vez. Yo 2 o 3 veces repito el nombre de la persona que no me dice presente. Primera y última vez, por favor, doctor, nunca le fallo. Yo lo siento, Bárbara, es que todo tiene que ser cortado con la misma tijera. Es que varios que les ha pasado lo mismo y si yo por vos hago una excepción, toditos van a querer, todos son mis alumnos y todos tienen que ser tratados de la misma forma. ¿Cuáles son las otras ventajas de la sustitución o la reposición, si ustedes quieren, de un diente ausente? Ustedes algunas veces van a escuchar a algunos pacientes cuando les faltan algún diente o varios dientes del grupo anterior, medio que hablan como español, con Z entre medios o un silbido, ¿no? Y de eso algunas veces el paciente se acompleja, ¿no? Dice, yo cuando tenía mis dientes completos no hablaba así, que ahora que lo he perdido me salen algunas palabras mal pronunciadas. Otra ventaja que nosotros podemos encontrar es la ferulización. Después de un tratamiento periodóntico, algunos dientes tienden a moverse, ¿no? A tener cierto grado de movilidad o después de un tratamiento ortodóntico. Entonces, los puentes nos funcionan algunas veces como férulas para inmovilización.
Hay pacientes, por ejemplo, que acuden a la clínica y dicen, no, doctora, desde que me falta este diente o alguno de mis dientes, me siento como incompleto, ¿no? Entonces, yo necesito que me devuelva o que me reponga mi diente perdido o mi diente ausente. La retención ortodóntica es lo que le habíamos visto hace rato. Después de un tratamiento ortodóntico, nosotros podemos confeccionar un puente cuando hay ausencia de alguno de los dientes a un paciente que ha terminado su tratamiento ortodóntico. El restablecimiento de dimensión vertical es lo que les había manifestado hace rato cuando un diente falta, ¿no? El diente antagónico o con el que chocaba sufre una erupción pasiva. Y el paciente dice, yo tengo la sensación de que mi diente se está alargando. No es que se está alargando, sino que como no hay diente antagónico, sufre una erupción pasiva. Evidentemente, pareciera que se estuviera alargando, estuviera creciendo, mejor dicho. La ocupación es muy importante. Si yo tengo un paciente, digamos, y le faltan varios dientes, y le falta dientes del sector anterior y del sector posterior, bueno, yo le digo al paciente de que no está indicado un puente, que es mejor para él una prótesis parcial removible. Pero a medida que voy haciendo la anamnesis, la historia, ¿cuál es su ocupación o su profesión? Me dice el paciente, voy a suponer, me dice el paciente, soy trompetista en un mariachi, doctor. Ah, caramba, la figura, mi plan de tratamiento, mi diagnóstico cambia. Porque imagínense ustedes que yo le coloco una prótesis parcial removible, entonces el paciente no va a poder soplar su trompeta como que si tuviera un puente, ¿no? Alguien dijo, esa placa va a flamear como una huipala, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros diseñamos un puente como el que hace rato les había mostrado, la parte de adelante un puente y la parte posterior una prótesis removible, ¿no? Otra ocupación, por ejemplo, es cuando la paciente de sexo femenino y es modista, ¿no? O costurera, si ustedes quieren llamarle. Entonces, ¿qué hacen las modistas? Nos llevan objetos punzantes como una aguja o un alfiler a la boca. Y difícilmente va a poder retener esos instrumentos, alfileres, agujas en la boca con una placa. Sí lo puede hacer con un puente. O si el paciente, al momento de hacer nosotros la historia clínica, nosotros ya nos inclinamos por una prótesis removible. Pero haciendo la historia clínica, le decimos al paciente, si no sufre de una enfermedad sistémica o de larga data, y el paciente dice, no, doctor, estoy tomando hidantina. Y cuando nosotros escuchamos ese nombre, hidantina, toman los epilépticos, ¿no? Imagínense ustedes si yo le confecciono una prótesis facial removible a un epiléptico, en un ataque de su epilepsia, puede sufrir consecuencias como se puede atorar con la prótesis o se puede hacer algunas lesiones a nivel de la lengua, ¿no? En ese caso, para un epiléptico, lo más aconsejable es confeccionarle una prótesis fija o un puente. Los boxeadores, por ejemplo, lo más indicado es puente en vez de prótesis removible, porque si no, de un puñetazo se le pueden volar su placa. ¿Cuáles son los inconvenientes que podemos encontrar nosotros en la sustitución de los dientes ausentes o en la reposición, si ustedes quieren? Yo le puse este subtítulo así porque así está en el libro, pero más que sustitución, para mí es la reposición de los dientes ausentes,
pero mejor lo dejaremos así como inconveniente de la sustitución de dientes ausentes. La palabra sustituir a mí me da la impresión, es un cambio de uno por otro. No, pero aquí no hay cambio, ya no hay el diente ya está ausente. No, la reposición del diente ausente. Bueno, ¿cuáles son los inconvenientes que nosotros podemos encontrar al momento de diseñar y planificar un puente? ¿No? El primer inconveniente que hace rato les había dicho es que nosotros podemos causar lesión severas al momento de tallar un diente, ¿no? Especialmente cuando el diente es vital y lo queremos lo queremos utilizar para pilar de puente, ¿no? Si nosotros no tenemos cuidado, jóvenes, al tallar una pieza vital, y más aún si el paciente es relativamente joven, ¿no? Pulpa grande es lo que me da a pensar, entonces, y no tenemos el cuidado con la pulverización del agua o con una buena refrigeración, nosotros por un sobrecalentamiento podemos ocasionar lo que se llama una hiperemia pulpar y algunas veces irreversible. 2. Caries secundaria. En algunos textos la van a encontrar como caries iatrogénica. Las caries iatrogénicas generalmente son caries causadas o provocadas por el profesional odontólogo. Vale decir, este tipo de caries secundarias generalmente ocurren a nivel cervical por un mal ajuste de la corona o los retenedores o el retenedor. Fracaso. Algunas veces cuando nosotros no hacemos un buen diseño y una buena planificación, nuestro puente puede fracasar, ¿no? Porque al momento de instalar un puente, casi siempre el paciente pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo usted me garantiza que me va a durar este postizo? Se refieren al puente. Es que el tiempo de permanencia de un puente es relativo. Si el paciente le da un buen mantenimiento, se cepilla bien, acude a su dentista cada 3 o 4 meses para hacerse un chequeo de los dientes. Si no hace eso, entonces se va a acumular restos alimenticios. Seguramente, si el puente es largo, se va a producir una curvatura, un asentamiento del puente, se va a incrustar en la encía, puede sufrir alguna inclinación de los dientes pilares, puede ocasionar una enfermedad periodontal, bolsas periodontales, una serie de fracasos que nosotros le podemos indicar al paciente que si no lo cuida. Yo siempre he hecho algunas comparaciones un poquito absurdas. Si yo tengo un auto 0 kilómetros comprado en una tienda, pucha, me va a durar un buen tiempo sin que me moleste, sin que no vaya al mecánico. Pero si yo compro un auto de segunda mano que ya he visitado al mecánico algunas veces, con seguridad que si no le hago el mantenimiento adecuado cada cierto tiempo, entonces me va a comenzar a bregar y algunas veces el arreglo me va a costar más caro que comprar un auto nuevo, ¿no? Yo hago estas comparaciones porque en el fondo sí hay similitud. Yo hace rato les dije efectos sobre el periodonto. Algunas veces cuando los dientes no tienen el mismo eje de inserción y nosotros al momento de hacer la adaptación y después la cementación, nosotros proseguimos nomás, pese a que no tienen el mismo eje de inserción. ¿Qué dice el paciente? Cuando me coloca este postizo y siento una presión en mis dientes, es porque los dientes pilares no tienen el mismo eje de inserción, ¿no? Es por esa razón entonces, jóvenes, de que
se puede producir lo que nosotros llamamos el efecto sobre el periodonto o problemas periodontales o enfermedad periodontal. Costos y molestias. Comenzaremos por lo último, la molestia. Algunas veces los pacientes, después de la instalación de un puente, ustedes van a escuchar que el paciente se tarda en acostumbrarse nuevamente a un diente, a la reposición de un diente. Ellos dicen, a mi postizo, ¿no? Poco a poco se va a ir acostumbrando a medida a las necesidades que tenga el paciente en cuanto a alimentación y bueno, pues y el cotidiano vivir del paciente. En cuanto al costo, el paciente cuando llega a la clínica o a la consulta, especialmente cuando llega a la facultad, dice, no, yo quiero que me pongan un postizo, pero del mejor material. Así dice el paciente, de un buen material, del mejor. Entonces, le hacemos una planificación hipotéticamente de un puente metal cerámica, ¿no? Y le hacemos un presupuesto, voy a suponer de un puente de 5 elementos, más o menos de 5 elementos, está alrededor de unos $150 por diente. Y le damos un presupuesto al paciente de $750. Y el paciente casi se cae de espalda. Pero tan caro, así es un material de primera. Y uno baratito nomás le costará unos 500, 600 bolivianos. Ya de ese más baratito nomás hagámelo entonces. O sea, es que algunas veces, como dicen, lo barato cuesta caro. Cuando hacemos de un material que no es tan bueno, puede fracturarse, puede romperse la carilla, puede perforarse el metal, inclusive puede desprenderse o puede, algunas veces, si no está bien cocida la resina, puede hasta cambiar de color. Lo que no sucede con un puente de porcelana. Difícilmente la porcelana va a cambiar de color, a no ser que esté mal pulida, ¿no? Y otra cosa que la porcelana desgasta al diente natural. O sea, cuando hay una oclusión traumática, en vez de que se desgaste el diente, en vez de que se desgaste el puente de porcelana, se desgasta el diente natural, ¿no? Eso con relación al costo. ¿O tienen alguna pregunta por acá, jóvenes? Sí, doctor. Dime. Nos explicó sobre cuando el paciente viene con un problema o una presión sobre el diente y nos dijo que eso es debido al eje de inserción. Exactamente. ¿Eso podría explicarme un poco mejor, por favor? Te voy a explicar, creo que tú estás haciendo un puente de canino a canino, ¿no? En el provisorio. ¿Sí? ¿O me equivoco? No, estoy haciendo un puente de los 2 incisivos inferiores. Ya. Y yo te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer de que al paciente le faltan los 4 incisivos inferiores, los 4, ¿no? Y nosotros diseñamos un puente de canino a canino, ¿no? Y los dientes, los caninos, voy a suponer que los 2 dientes caninos, el 33 está distalizado y el 43 también. O sea, tienen como ser divergente hacia el centro de la brecha, ¿no? Al colocar el puente, hay una cierta presión que siente el paciente, ¿no? Y nosotros, o el estudiante o el profesional odontólogo le dice, no se preocupe, con el tiempo va a pasar. Evidentemente así es, pero algunas veces no pasa esa molestia. Sí, es un dolor suave, pero un dolor sordo, podríamos decir, suavito, pero
que algunas veces se acentúa y molesta. Esa es una de las situaciones para fracaso. La otra situación para que fracase es cuando tallamos los dientes pilares, por ejemplo, si es un paciente relativamente joven, el mismo caso, le faltan los 4 incisivos inferiores y tallamos los 2 caninos. Pero nosotros estamos tratando a un paciente que está entre los 25 y 26 años, vamos a suponer, ¿no? Y al momento de tallar, al paciente le dolía, le molestaban los dientes, los caninos. Entonces, para que no le moleste, yo le aplico anestesia en los caninos y después ya se olvida, no molesta y comienzo a tallar. Pero ¿qué pasa? Que yo no he tenido el cuidado de trabajar con una buena refrigeración. Y al momento de instalar mi puente definitivo, el paciente dice, doctor o doctora, tomo algo frío, me duele, tomo algo caliente, me duele. Y pese a eso, nosotros lo cementamos, ¿no? Lo lógico era que si le duele al paciente, hay 2 situaciones. Uno, que podíamos hacerle tratamiento endodóntico. Eso se llama tratamiento endodóntico terapéutico, por causas especiales, ¿no? Y el otro, si la molestia no es tan severa, nosotros podemos hacer un sellado de los canalículos dentinarios con lechada de cal, puede ser con barniz cavitario, que le damos unas pinceladas a los muñones, o puede ser, inclusive hay una flúor activo que actúa como un desvitalizante superficial de los canalículos dentinarios. Si nosotros no tomamos esas previsiones o esas precauciones, ¿no?, con seguridad que ese puente va a fracasar por molestia que le va a ocurrir al paciente. Y si persiste la molestia, lo lógico es retirar el puente y hacer tratamiento de conducto. Algunas veces, ¿no?, con el puente colocado, instalado, se le perfora por igual a los 2 caninos y se procede a un tratamiento endodóntico. Puede darse esa situación. ¿Sí? Doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Cuando un paciente tiene reabsorción ósea, ¿podría ser también por causa de un puente o más bien evita la reabsorción ósea? ¿Reabsorción ósea de la tabla ósea o de la raíz de los dientes? De la tabla ósea. La tabla ósea algunas veces, por ejemplo, eso más adelante también vamos a hacer hincapié. Hay algunos colegas, especialmente los de la guardia vieja, yo les llamo, al momento de hacer una extracción, hacen una compresión tal que rompen tabla ósea, y eso lo rompen supuestamente para cohibir la hemorragia, para que no haya hemorragia. No, pero están rompiendo tabla. Y cuando cicatriza, hay un hundimiento de la encía. En esos casos, para nosotros, los que confeccionamos puentes, nos va a complicar, más aún cuando se trata de los dientes anteriores, porque algunas veces, eso hemos hecho en la clínica alguna vez, confeccionamos puentes con encía. No es lo más indicado, ¿por qué? Porque retiene restos alimenticios, pero se puede hacer siempre y cuando el paciente tenga una buena higiene. En ese caso, si le faltan dientes anteriores que están con esa situación, hundimiento o reversión de la tabla ósea, y les faltan dientes en la parte posterior, lo más indicado es a ese paciente es un candidato para una prótesis parcial removible. ¿Por qué? Porque el reborde de la encía está hundido, ha sido reabsorbida la tabla ósea. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, en ese último caso, ¿no podría haber alguna posibilidad de reemplazarlo con, o sea, hay algunos materiales que mimetizan la encía? Se han hecho algunos trabajos de la reposición de tejido óseo. La verdad, yo no te digo si está bien o está mal, ¿no? Eso por rellenar la parte hundida. Inclusive le sacan, yo he visto a algunos, había un colega que sacaba hueso de las costillas, hacían un injerto de hueso, a veces daba resultado, a veces no. Entonces son estudios que la verdad llevan cierta remuneración económica y ustedes, generalmente los pacientes que van a la facultad, son pacientes generalmente de escasos recursos. Eso se podría hacer seguramente en una clínica privada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sobre lo que preguntaba Sonia del reborde hundido, y supongamos que ese reborde hundido se encuentra entre el segundo molar inferior y el tercer molar, bueno, entre el primer molar inferior y el tercer molar inferior, lo que faltaría sería el segundo molar inferior, y el diente antagonista tiene una erupción pasiva y aparte el tercer molar está mesializado, doctor. ¿Qué me aconseja hacer? Y aparte el reborde está hundido. Yo no te puedo dar una explicación lógica. Me gustaría ver un modelo de estudio para opinar, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento se le puede hacer a ese paciente? Si tú me presentas un modelo de estudio y planificamos, ¿qué cosa se puede hacer? ¿Será con una prótesis removible? ¿Será con una prótesis fija? La verdad, no me atrevería a dar un diagnóstico si yo no veo los modelos de estudio. ¿Sí? Sí, doctor, está bien. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, continuamos entonces. Elección entre una prótesis fija o una prótesis removible. Lo primero que hacemos nosotros, antes de elegir, son las consideraciones generales del paciente y en sí de la cavidad bucal. Es decir, cuántos dientes le faltan, si son bilaterales, si es en varios sectores, si son alternados, ¿no? Entonces, la actitud del paciente también es muy importante, ¿no? Hay veces que el paciente llega a la clínica lleno de entusiasmado, feliz porque se le va a reponer los dientes del sector anterior. Pero al hacer un examen clínico nosotros nos damos cuenta que a ese paciente le faltan también molares, ¿no? Y nosotros como odontólogos, manteniendo la ética profesional, nosotros le decimos, ¿qué es lo mejor para el paciente? 2 o 3 puentes en ese paciente. Yo tranquilamente le puedo hacer una prótesis facial removible, que con el costo de un puente le puedo hacer su plaquita que voy a cubrir, que voy a reemplazar todos los dientes ausentes, ¿no? Y ahí sí el entusiasmo del paciente se le cae, ¿no? Porque él viene feliz de que se le va a reponer los dientes anteriores, aunque no tenga muela, pero él quiere la delantera, ¿no? En este caso puede hacerse, pero ¿cuáles son las complicaciones? Que algunas veces el puente del sector anterior con el tiempo va a fracasar. ¿Por qué? Porque ese paciente va a utilizar su puente anterior para cortar los alimentos, para desgarrar los alimentos y algunas veces hasta para triturar los alimentos. Porque cada diente en la cavidad bucal tiene una función. Los dientes anteriores para cortar los alimentos, los dientes de canino y premolares para desgarrar los alimentos. Los molares y algunos premolares sirven para triturar los alimentos. Y en este caso, el puente anterior va a hacer todos los trabajos. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo, si no se fractura el puente, si no se gasta el puente, seguramente los dientes pilares van a comenzar a sufrir
algunas alteraciones periodontales. La edad del paciente y el sexo son muy importantes. Si llega a la clínica un paciente, voy a suponer un paciente, digamos, de 40, 50 años, varón, ¿no? Y dice, no, voy a suponer que al paciente le falta la pieza número 45 y 46, ¿no? Y dice, yo quiero, doctor, que me reponga, que me ponga un postizo, se está reviviendo un puente, ¿no? Y vemos que la longitud cérvico-oclusal los dientes están atricionados, ¿no? En ese caso nosotros, y el paciente quiere un puente estético, imagínense que no se vea metal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a disminuir de tal manera ese diente o esos dientes pilares que casi lo voy a mutilar, ¿no? Yo estoy en la obligación de decirle al paciente, como es un puente del sector posterior, ¿qué es lo más importante para él? ¿La estética o lo funcional? ¿Que se vea bonito o que le sirva para comer, para mascar? Y seguramente me va a decir para mascar. Entonces, alguna vez en la facultad hemos planificado y hemos confeccionado puente 100% metálico. Al paciente le sirve para mascar, para comer sus alimentos. No importa que se vea metal, la cosa es que le sirva para comer. El sexo. Yo voy a suponer que tengo una paciente, llega la paciente a mi consulta, una paciente de 65, 70 años, ¿no? Que arriba tiene una prótesis total, una placa total, y que abajo le faltan, por decirle, los dos incisivos centrales, nada más. Y la paciente dice, yo quiero, doctor, que me coloque un postizo, pero que no se vea metal. No importa, yo voy a pagar lo que sea. En esos casos, como el antagonista es una prótesis removible total y la paciente seguramente no tiene una fuerza masticatoria marcada, fuerte, ¿no? Yo podría ver la posibilidad a esa paciente de confeccionarle un puente 100% de cerámica o de porcelana. ¿Por qué no? ¿No? O si, digamos, la paciente tiene una prótesis removible total arriba y le faltan los dos incisivos centrales, le falta un premolar a un lado, un molar al otro. En ese caso, pues, a la paciente lo más indicado es una prótesis parcial removible. Porque con seguridad que para hacer implante no va a dar resultado porque los rebordes de la encía son bastante, en una edad, en un paciente de edad avanzada, están reabsorbidos más del 50%. Eso con relación a la edad y al sexo. La confianza. Nosotros como profesionales odontólogos estamos en la obligación de explicarle al paciente qué cosas se le va a hacer, qué maniobra se le va a hacer, ¿no? Porque hay pacientes, por ejemplo, que no le explicamos y al momento que estamos tallando, le tallamos un diente, estamos tallando el otro, se mira en el espejo y él cree que le hemos destrozado sus dientes que le quedan, ¿no? En este caso, jóvenes, hay que explicar al paciente, como quien dice, hay que ganarse la confianza del paciente para que uno trabaje a gusto, porque si el paciente no confía en el operador, en su odontólogo, pues no vamos a llegar a feliz término. Han sucedido casos de que el paciente se ve con un diente tallado, estamos queriendo tallar el otro, el paciente cree que le estamos arruinando su diente, se levanta y se va. Y ahí es una mala señal como para nosotros como profesionales odontólogos.
Otra vez la profesión, como le decía, aquí tiene mucha importancia, a qué se dedica el paciente, la edad del paciente, la confianza, la actitud del paciente, ¿no? Son varias cosas que se conjuncionan para confeccionar o un puente o una prótesis removible. La salud general del paciente. Imagínense que venga un paciente a la clínica que sea diabético y quiere un puente, o si no, que tiene una anemia galopante. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a confeccionar a un puente a un paciente que tiene una enfermedad de larga data o una enfermedad terminal ya, ¿no? Entonces, obviamente que va a fracasar ese puente. Lo más indicado para ese paciente es una prótesis removible, porque además los diabéticos que no están controlados, ustedes van a ver al hacer el examen oral que tiene encía sangrante, que algunas veces se puede confundir en las mujeres el periodo de gestación, por ejemplo, en una etapa del embarazo, sus encías sangran. Y algunas veces se confunde un estado gestacional de las mujeres con problemas de diabetes. Hay que solicitar una autorización de su médico general para que se le haga una determinada maniobra en su cavidad bucal. La estética, jóvenes, es muy importante, ¿no? Es muy importante que se mantenga, como le dije, la tríada de la estética: forma, color y tamaño, ¿no? Casi siempre los dientes ausentes de los pacientes y los dientes residuales ya presentan cierto grado de atrición, ¿no? Que algunas veces hacen variar en cuanto a la forma o al tamaño, inclusive el color, porque se torna de una forma amarillenta, ¿no? Hay que tener muy en cuenta la tríada de la estética, joven. Ustedes ven aquí una imagen que, por ejemplo, ¿qué tipo de oclusión es esa? Zambrana. Zambrana. Doctor, ¿Tienes idea qué tipo de oclusión es esa? Dime, ¿sabes o no sabes? Trujillo, Nicole, No. Presente, doctor. ¿tú sabes qué tipo de oclusión es esa? Me parece una sobremordida, doctor. Eso tiene un nombre clínico. doctor, ¿distoclusión? No, Una oclusión. Mordida profunda. Mordida cruzada, doctor. Rodríguez Mamani, a ver, haz quedar bien a los Rodríguez. María René. María Doctor, René, ¿sería ¿estás una ahí? mordida interna cervical? María René, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí. A ver, haz quedar bien a los Rodríguez, María René. ¿Qué tipo de oclusión es? ¿Nada? ¿Nada? Pues doctor, parece una clase 2 Una división clase 1. 1. Clase 2, división 1, Antesana doctor. Chávez, ¿qué tipo de oclusión es? Es como que le diga, ¿qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Lo están viendo? Clase 2, división 2, doctor. A ver. Luque. Luque. Sí, doctor. ¿Qué tipo de oclusión esa es?
Esa es una clase 2 de ANGRE. No. Doctor, es una oclusión en el tercio cervical. Gutiérrez, Mamani, Henry, ¿qué tipo de oclusión es? Una mordida cruzada, doctor. No. Mordida cruzada es cuando tenemos prognatismo mandibular, es decir, más afuera los dientes inferiores que los superiores. Esa es la mordida cruzada. Esa se llama una oclusión en el quinto cervical. Fíjese, está mordiendo un poco la encía. Ya no les complicaré más resistencia. Consideraciones dentales generales. Cuando hablamos de las consideraciones dentales generales, ¿qué es lo que nosotros en primera instancia, al momento de hacer el diagnóstico, vemos la higiene oral del paciente? Si el índice cariogénico no es alto, cuántos dientes le faltan, el índice cariogénico, después si tiene bastante placa bacteriana, si tiene un buen soporte óseo, y si tenemos muchos problemas, si nosotros tenemos muchos problemas locales en la boca, debemos de pedir placas radiográficas para salir de duda de algunos de los dientes que podríamos utilizar como pilares, ¿no? Si tiene una mala higiene, índice cariogénico alto, entonces, a ver, un cachito. Mi internet está otra vez. Le decía que la higiene oral es muy importante para el diagnóstico, plan de tratamiento de un determinado puente. Otra cosa muy importante es la salud periodontal. Si el paciente tiene una pésima higiene, con seguridad que hay problemas periodontales y es un pésimo candidato para puente. Lo más indicado aquí sería confeccionar una prótesis parcial removible. Pero si los dientes remanentes están en buenas condiciones, pues se podría confeccionar, ¿por qué no?, un puente. Aquí, por ejemplo, lo que hace rato decían, miren este paciente, por ejemplo, de aquí, le falta tejido óseo, ha habido una retracción. Aquí también. Así se dan algunos casos, por ejemplo, imagínense aquí, esto podríamos confeccionar un puente
con pilar intermedio, pero aquí vamos a tener problemas porque le falta tejido óseo. Aquí también. Aquí esto lo he colocado porque aquí podemos confeccionar un puente en extensión, tomando como único pilar el premolar y aquí un canino pequeñito en extensión. Aquí ya se nos complica la asistencia, podríamos confeccionar una prótesis parcial removible por las características que presenta la encía o la reducción radicular. Consideraciones dentales locales. Entonces, como decía hace rato, hay que tomar placas radiográficas de los dientes residuales para ver si son candidatos para dientes pilares. El estado de los dientes adyacentes a los ausentes y los antagónicos son muy importantes para el diseño de un determinado puente. Definir la confección de una prótesis fija o una prótesis removible. Si es de agrado del paciente, hay que explicarle el por qué. A él le conviene una prótesis removible en vez de una prótesis fija, mejor dicho, entre una placa y un puente. Aparte de lo estético, lo funcional, la parte económica juega un papel muy importante. Le vuelvo a recalcar, una vez instalado, supongamos que le hemos confeccionado un puente, el paciente dentro del pronóstico dice, no, doctor, ¿qué tiempo usted me garantiza que me va a durar este puente? Nosotros le podemos durar, bueno, unos 8 o 10 años, si lo cuida, pero ¿qué tal si el paciente sufre un accidente automovilístico y se va para el otro lado? ¿Dónde está nuestra garantía? Es un poquito complicado. Hay que decirle al paciente que si él lo cuida, lo mantiene en buen estado, acude a su dentista, a sus controles, le va a durar. Y si no acude a su dentista, entonces con seguridad que va a fracasar. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, sobre esta última parte? ¿Se fueron? Creo que no, doctor. Ya, voy a tratar de que este fin de semana, este tema, yo le voy a mandar por Telegram, para que vayan revisando, para que vayan leyendo. Y vuelvo a recalcar, el tema de diagnóstico y plan de tratamiento está en el libro de Sillenburg, ahí nos hemos basado. Este tema de indicaciones y contraindicaciones está en el libro de Smith. Entonces, no sé si ya habrán conseguido la fotocopia. Tengo entendido que hay el diente de leche y allá al otro lado por medicina, donde doña Nati, tengo entendido que hay. Ustedes pueden comprar de donde mejor se les parezca. Ahora, si no encuentran, me avisan y yo les puedo prestar para que se fotocopie. Listo, jóvenes, que pasen un buen fin de semana. No sé si el día martes vamos a pasar clase. Parece que hay horario continuo por el Día del Estudiante. Día del Estudiante, Día del Médico, Día del Amor, Día de la Primavera, Día de todo. ¿No? Entonces, jóvenes, que pasen un buen fin de semana. Cuídense, cuidado con el virus. Dime. El libro de Bernard J.N. Smith, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya está bien, doctor. Sí, ese Los primeros temas generalmente del 1 al 6 lo utilizan como texto base para fija 1. Ya. Y hay otros libros que también sacan ellos, ¿no? El libro de Cadafal, el libro de Pegoraro, el libro de Sillenburg sacan ellos. Nosotros como texto base sacamos el libro de Smith. En su mayoría, porque va a haber más después que utilizamos otro texto que a su debido momento le vamos a indicar.
En la Listo, fotocopiadora jóvenes. y dijeron que eran como unos 3 libros separados y en la fotocopiadora de diente de leche solo un único libro y estaban los temas así en uno solo. Es que los han juntado, parece. Los han juntado. Hace unos 8 años será, pues yo lo junté, inclusive un estudiante le puso el texto del doctor Rodríguez. Parece que lo han desarmado, lo han descompaginado, no sé qué habrán hecho, no, pero son fotocopias de unos capítulos de Smith y otros de otros libros. Ya, listo, jóvenes, nos vemos el martes, si Dios lo permite. Van a estar atentos si hay o no hay tolerancia para el Día del Estudiante. Está bien, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Buenas noches.